Artes Plásticas, El Espejo del Alma, con Andrés Bestarmayo. Muy bien, y damos comienzo al programa de hoy con el momento de la plástica de la mano de mi amigo y compañero Andrés Bestarmayo. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Qué tal, Nolo? Muy bien, Bien. muy bien. Bueno, quiero decirte, pero no te agrandes, por favor. He recibido muchos elogios de las últimas dos apariciones tuyas, si no me acuerdo mal, corregime. Vos hiciste el gesto de el lenguaje o el oficio, en fin. De algún modo, bueno, despertaste voluntades y sobre todo las voces que me llegaron fueron como que son temas que habitualmente se dan por superado, pero, como me gusta decir a mí, esto va de mi propio lenguaje, no saben. Entonces si algo odio yo, es dar por superado lo que no sé. Por ejemplo, vos me explicás algo, yo no lo entendí y te digo, por favor, ¿me aclarás esto? No me gusta dar por sobreentendido. Entonces, vos lo hiciste de modo tan didáctico, por supuesto, porque usted sabe, más allá de la estatura de artista plástico y docente, qué sé yo, tiene la facultad, Andrés Bestar, de ser tan coloquial, ¿eh? Y aguantátelo el elogio, entiendo que por tu trayectoria de docente, que llega a todo el mundo, pero aún los críticos lo tomaron a bien, porque dice que no es extendido este criterio de decir, bueno, vos como que diste vos un GPS de ruta. Esto es una cosa, esto es otro. Bueno, ahora hablamos en la semana de concurrir a los sismos, ¿verdad? En este tiempo que todo es sismo, el nolismo, el pianismo y no sé qué. ¿Te gusta? Sí, vos sabés que es un tema recurrente. Este, una, lo que venimos desarrollando es la diferencia que había entre lo que sería el oficio considerado para aquellos que nos dieron las herramientas en los talleres y el lenguaje. Y como muchas veces todo eso estaba incluido, y para vos poder profundizar algo lo tenían que ver, o sea, era una educación en cierta medida muy personal, un cuerpo a cuerpo casi. Entonces, según los dones que vos tenías o la formación o el ímpetu que vos le ponías a escuchar al maestro, era cómo te iba dando más herramientas. Si no, había hasta un concepto hasta despectivo, no hay que avivar giles. Ajá. Entonces, O sea, tenías que pagar con tu atención. Porque era corporativo. No nos olvidemos que estos venimos de los gremios. Y los gremios podían tener mayor libertad o no, un tema recurrente hoy en día, en función al conocimiento que tenían y a la estructura de peso que tenía en la sociedad. Por lo tanto, eso era parte de la libertad. Por lo tanto, el oficio, y vos lo sabrás bien con tu viejo, yo lo vi con el mío, que aprender el oficio no era tan fácil y no había tantas escuelas que te enseñaran estos oficios como se dieron en la época nuestra con los industriales y como que el Estado empezó a incorporar un perfil que antes lo tenían solamente los espacios gremiales o los talleres. Entonces, ¿ves? El lenguaje estaba incorporado desde esa visión. Si vos estabas en el perfil y en la ubicación correcta, sin adelantarte un paso ni retrocederlo, te iban dando un elemento más. Con la institucionalización y la sistematización de la educación, en cierta medida el gremio empezó a perder fuerza y ganaron ese espacio las instituciones. Ahora, la clave estaba siempre en cómo lo aplicabas, en dónde lo aplicabas, ¿no? Entonces, vos fíjate qué interesante ese proceso. Yo puedo tener el conocimiento, pero me quedé en un campo teórico, ya no lo aplico.
¿Está? Entonces, el gremio por ahí no tenía la necesidad hacia afuera de explicar lo que hacía porque no quería que su poder se perdiera, se diluyera. Por lo tanto, se lo daban a los iniciados, a aquellos que estaban con la predisposición necesaria a continuar el proceso de crecimiento. Ni un punto más ni un punto menos, porque si no podías estar compitiendo o con el maestro mayor de obra o con el arquitecto. Entonces vos, siempre que hagas bien el proceso técnico, te daban el proceso siguiente. Y si en determinado momento se moría aquel coordinador, bueno, estaba la sucesión. Pero no era que vos desde una octava ibas a llegar a primera si estábamos jugando en fútbol. Te presto la pelota. Claro. Y te enseño tácticamente algunas cosas, pero jugá de 4, no quieras comerte toda la cancha. La visión, en vez de totalidad, la tiene ahí el director técnico. En el campo nuestro la tenía el titular de taller. Entonces, eso cada vez fue puesto más a disposición de la teoría. ¿Por qué? Porque las instituciones necesitaban sistematizarlo. ¿Qué es lo que yo te voy a dar este año? ¿Qué es lo que te voy a dar el año que viene? Hay un punto muy interesante que se dio en dibujo, suponete. Nosotros teníamos 11 años de dibujo. Claro, quedas en primero, quedas en segundo, quedas en tercero, quedas en cuarto, quedas en quinto. Y después te quedaba la otra superficie. Yo expliqué en el primer programa que habían 3 niveles. El primer nivel es el de vos ponerte a disposición del material y de la técnica. El segundo es que te hagas dueño de eso. Y el tercero es darle un sentido simbólico. Entonces ves que en ese proceso, por más que yo diga dibujo de primer año, yo tengo una consideración en el primer nivel. En el segundo nivel ya esa misma materia cumple otra función. Y en el tercero cumple otra función. Cuando vos lo ves directamente desde un campo material, vos decís, ¿para qué le vamos a dar tantas horas clase? Me sale mucha plata esto, tengo que tener los espacios. Se reduce a que los pibes lo hagan en la casa. Y así se fue vaciando de contenido, ¿ves? Porque por un lado, como vos no lo aplicás, ni hay una necesidad específica de que ese objetivo sea llevado a la sociedad, cada vez se fue debilitando. Y además está el campo ideológico. Entonces, si yo tengo una visión y explico permanentemente que la plástica está en relación a un concepto no de espiritualidad, pero sí de darle consistencia a ese lenguaje que se desarrolla en el alma del ser humano. ¿Cómo se transcribe eso? Si yo vengo por un planteo ideológico a una visión materialista de la vida, ¿para qué me sirve eso? No tiene sentido. Entonces, ¿para qué yo le voy a dedicar horas y trabajo a ese campo? Y plata. ¿Entendés? Si yo no creo en eso. Entonces, se empezó a desmantelar esos procesos. Y la gente que venimos después de esas peleas ideológicas, nos quedamos también sin saber cuál era el contenido esencial, porque nadie lo sabe enseñar ya. Entonces, la investigación en ese... Un bache importante. La investigación en ese proceso se dio en Europa ante las crisis sociales, porque vos decís, escúchame, si venimos estudiando, yo te vengo dando la razón y me pongo a disposición para lo que vos decís, y me estudio todo el enciclopedismo francés y me llevaste a la Primera Guerra Mundial, acá falla algo, no sé qué pasó. Y a su vez empieza a llegar de la misma sociedad elementos culturales de otras sociedades, de otros lugares del mundo donde fuimos a conquistar. Yo digo, imagínate un inglés que llega a la India y vos le pegás 3 palazos y el tipo te mira y te perdono. Y te da una relación, ¿entendés?, entre el hinduismo o el budismo, con una visión. Y los tipos no empiezan a entender qué es lo que pasa con esa cultura, ni qué pasa con las artes en esos lugares. En África exactamente lo mismo. En América había pasado antes. ¿Está? Entonces, en ese proceso empieza esa juventud a replantearse qué es lo que pasó y dónde nos perdimos. Como yo les explicaba el otro día, que Van Gogh no lo podías tener por su estado de ánimo y el tipo empezó a expresarse directamente con la tela y el óleo,
porque toda su carga energética no la podía dominar, y da lugar después al expresionismo. Cézanne, ante tanta virulencia y tanto juego de potencial sensible, dice, no, muchachos, vamos a ordenarlo, bajemos un poco, y empieza a dar con las formas puras y unas composiciones extraordinarias que empieza a hacer este francés, Cézanne, un orden y un espacio, y empieza a trabajar con esos espacios cúbicos. Y otro referente que es muy interesante, que es Gauguin, que yo explicaba el otro día, que seguía ese planteo del simbolismo. ¿Por qué todo esto? Porque cuando vos estás perdido, tenés que mirar para atrás. Che, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron los viejos? Tomarte de algo. Claro, ¿qué hicieron los viejos? ¿Y qué pasó antes? Porque en algún momento nos perdimos y no sabemos dónde. ¿Entendés? Entonces, todo este desarrollo que abarcaron los sismos, en cierta medida es el proceso psicológico de una sociedad perdida, que empieza a tratar de ver dónde estaba el eslabón que se nos escapó, ese eslabón perdido que nos llevó a una guerra y nos estaba llevando casi a una Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchas veces tampoco entendemos los procesos trasladados a América, porque en cierta medida nosotros estamos como un rebote, como que vos tirás una piedrita en el agua y esos ecos llegan a una costa, pero tardíamente. Como hay mucho proceso de inmigración, y ves la Boca y la referencia de los puertos para nosotros tan importante, cuando surgía un conflicto, nuestros abuelos se vinieron para este lado. O sea, un conflicto de una guerra genera no solamente la crisis de la muerte, de la inseguridad, sino de las hambrunas. Hasta que eso no se ordena, una ciudad bombardeada, una ciudad en crisis, una ciudad sin hombres, empieza a tener un proceso de maduración distinto. Por lo tanto, ves, ese ida y vuelta viene a generar un proceso de expulsión muchas veces de la sociedad, y eso también trae información y trae conocimiento. Por eso nuestros puertos son tan ricos, tanto el puerto de Buenos Aires como el de Rosario, como el de Santa Fe, como el de Paraná, como el de Corrientes, como el de Asunción, porque han tenido un recorrido de búsqueda de esta inmigración que sabía lo que se necesitaba y quería para una sociedad europea y que acá estaba sin explorar. Entonces, hay muchos elementos de esos sismos que se dieron en Europa y tienen como correlatividad a América. Ahora, vos me decís, bueno, Andrés, pero ¿y el simbolismo? ¿Qué tiene que ver con la Argentina? Bueno, la relación de lo simbólico está en una etapa previa al modernismo. Modernismo, termina en ismo. El modernismo es un proceso histórico que se da a nivel internacional entre 1880, puede ser un poco antes, y acá hasta se llegó a dar la relación con la década hasta del 30. Un edificio referente de eso es el Molino, que tiene un sincretismo, o sea, junta muchas partes de distintas culturas del pasado y las pone en una. Entonces, por eso se habla de un sincretismo, pero es un concepto modernista, es hacer un viaje hacia el pasado, retrotraernos y empezar a ordenar ese proceso artesanal, elemental, que la revolución industrial había dejado de lado por las máquinas, y empezamos nosotros a trabajar en ese tema. Pero, ¿ves? Ahí había también la parte de qué pasa con el misterio, qué pasa con lo simbólico, qué pasa con relación al tema de la parte espiritual y cómo estas culturas habían resuelto ese problema. Entonces, suponete, Gaudí en la Sagrada Familia es como un regreso al medioevo. Uno que ve en Cataluña toda esa mirada de fin del siglo XIX y principio del XX en Cataluña, y que cuando vamos de allá nos encanta verlo, y qué sé yo, es reciente si uno se pone a ver. Ahora, ellos quisieron convocar el pasado, invocarlo, pero era porque estabas perdido, no porque tenés un proceso creativo, ¿entendés? Y vos decís, qué bárbaro, se le ocurrieron de esta forma. Para asirte y a partir de ahí Proyectarte.
proyectarte. Pero ves que las cosas se dan en función de eso, entonces ahí aparece un ismo. Pero el ismo, ¿quién se lo pone? ¿El historiador o el referente que está mirando lo de afuera? A Gaudí, que le importaba el nombre que le pusieran. El tipo estaba haciendo su proceso de investigación. Como Gauguin estaba buscando el eslabón perdido. Y por eso se va a la Polinesia y se va a Haití y empieza, ¿entendés?, a tratar de descubrir dónde estaba ese mundo perdido que la civilización académica, enciclopedista había perdido. ¿Está? Entonces, ves que cada cosa empieza a tener un porqué. Los ismos aparecen en función, en cierta medida, de la mirada externa de la crítica o de alguien que quiere clasificar el juego. Pero es una búsqueda introspectiva del ser humano que en cierta medida está simbolizando una necesidad social. ¿Se entiende? Entonces, ves que ahí cada uno de estos muchachos, porque además lo tenemos que ver como pibes, que estaban en una crisis, en una sociedad, y por ahí sí tenían, económicamente eran de una sociedad burguesa, o sea, los padres lo podían bancar o ellos tenían una situación económica como para dedicarse al arte. Pero ves que esa situación, en cierta medida, habilita a que vos hagas ese proceso y que la sociedad por ahí lo toma después como propio. ¿Por qué? Porque se ve identificada, se ve simbolizada. ¿Ves en eso? Entonces vos decís, ¿y cómo aparecen los ismos? Y aparecen en función de eso. Hay algo interesante con referencia a la Boca, suponete, que Quinquela estaba a contramano de todos los ismos, ¿no? Entonces, él tomaba que los ismos eran, en cierta medida, una versión delirante y que tenía una mirada superficial de la vida. ¿Por qué? Porque él se regía con parámetros más desde la figuración. Entonces, cuando los ismos empiezan a abarcar planos, ¿ves?, que estaban más relacionados con ese plano oculto o con ese plano del inconsciente, él lo empieza como a bloquear. Y dice, no, el lenguaje tiene que ser directo, el lenguaje tiene que tener esta mirada. Y por eso por ahí se engancha más con los paisajistas o con un planteo ideológico popular que con un planteo de investigación introspectiva de los arquetipos. Entonces, bueno, ahí vos tenés esa contradicción. Hoy en el museo se están planteando cosas distintas, o sea, que no se siguen el parámetro que había marcado Quinquela a través de esto que era el concepto de ir en contra de los ismos. Pero ir en contra de los ismos sería, muchachos, vayamos a lo esencial. No nos quedemos con la problemática del socialismo, del anarquismo, del radicalismo, claro, del peronismo, del kirchnerismo, sino qué pasa con el ser humano ante esta situación y cómo le resolvemos el problema. Llámalo como quieras, pero acá hay un problema. ¿Cómo generamos trabajo y cómo ese trabajo lo implicamos en un rol social? En el caso de la plástica, ¿ves?, era cómo ante este conflicto nosotros podemos encontrar alternativa de salida. Y a partir de ahí empiezan a surgir distintas miradas, que vistas desde afuera, vos te dedicaste a explorar el sueño. Vos sos surrealista. Claro, claro. Vos estás trabajando solamente los estados de ánimo. Bueno, vos sos expresionista. Vos estás trabajando la problemática del tiempo y el espacio. Vos sos cubista. Pero ves que son planteos esenciales de una sociedad que está tratando de resolver un conflicto que se había generado ante estas crisis rupturales de poder y por el otro lado de encuentro con otros mundos. De encuentro con otros mundos que resolvían esos mismos problemas desde otro lugar. La visión, suponete que Europa en cierta medida penetra y grande de las crisis que nosotros tuvimos acá, es a partir del socialismo, de la revolución comunista del 17, principio de siglo. Suponete, hay una confusión muy interesante con esto de los ismos y hay un personaje que nadie lo sabe ubicarse. Muchas veces lo ponen en expresionismo, otras veces lo ponen como abstracto, otras veces como surrealista, y es Kandinsky. Kandinsky era abogado y músico, un personaje extraordinario. Y muchas veces decimos, pero ¿quién es Kandinsky? Déjense de joder con Kandinsky. Si es un tipo que vivió en Rusia, después se trasladó a Europa, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, la Revolución Rusa toma a él y a Malevich en el medio, en un proceso de investigación introspectiva. ¿Y qué surge? Surge que él era, siendo abogado,
la estructura de poder, dice, mira, hay un pueblo en el medio de las estepas que no tiene crisis. Y vos, como abogado, ¿por qué no te vas a analizar y estudiar las leyes que contienen a esa sociedad? Porque no puede ser que se mantengan, ¿entendés? Sin haber muertes, sin tener robos, sin tener... Saben controlar solos y no sabemos cómo incorporarlos a nuestro sistema del comunismo, porque justamente, bueno, tienen sus propias formas de ser y se mantienen tantos siglos que es muy difícil entrarle. Entonces lo mandan a este pibe a estudiar esa cultura. Y es ahí que Kandinsky empieza a ver todas estas imágenes primitivas y las empieza a incorporar, que para nosotros sería esa arte naif, decorativo, con flores, ¿viste? Esas típicas imágenes que nosotros nos hacemos rusos. Bueno, acá tengo que hacer un punto, porque hay que agradecerle a Martín Martínez, que está haciendo toda la producción de imagen. Sí. Que cuando yo voy hablando, el pobre después busca imágenes y las hace el montaje. Así que para que la gente vea que esto puede ser un poco más didáctico, esto hay que agradecérselo. No tan anárquico. A Martín, que nos va guiando con las imágenes. Bueno, este personaje, ves que hace este proceso, Kandinsky, recupera en cierta medida esa imagen arcaica, primitiva de estos pueblos rusos y la lleva al plano académico. Y entonces en esta visión, ¿ves? De este arcaísmo, de este simbolismo, él incorpora ese plano. Pero descubre ahí que esta gente utilizaba esos elementos para ir a otro lugar, como si fueran chamanes, ¿entendés? Del campo americano o del campo europeo. Entonces es el proceso que además de tener una imagen bella, tenía un contenido y un sentido. Entonces empieza él a darse cuenta y estas culturas primitivas rusas le abren, ¿entendés? O le generan un signo de interrogación a él, que iba a tratar de verlo como un jurista y ver cuáles eran las leyes de la sociedad, empieza a darse cuenta que los planteos estaban en cierta medida vistos por tres planos: el material, el mental, pero también implicaba uno espiritual. Y ahí él empieza a tomar conciencia que eso es una abstracción. Claro, claro. Y él por eso empieza a hacer un desarrollo de tratar de construir esos elementos que había visto en esa cultura originaria rusa y empieza a tratar de ponerlo y en cierta medida de traducir a una cultura rusa contemporánea de lo que él había vivido. Y ese seguimiento, ¿ves?, lo lleva a estos planos abstractos, ¿no? Que en un primer terreno él hace un desarrollo en cierta medida de lo que es el expresionismo. Pasa por un simbolismo y va directamente a la abstracción. Entonces, fíjate vos como un tipo que está haciendo una investigación en un proceso interno y que estaba dispuesto para la sociedad, empieza a darse cuenta que el plano de ese descubrimiento lo lleva a otro terreno. Y que la sociedad y el partido político que lo había llevado a hacer ese trabajo no le interesa lo que está investigando. Claro. Estaba pensando en eso, mirá. Porque si vos sos... A vos te mandé para otra cosa. Te dije que me ordenaras y me trajeras cuál era el sistema de ese pueblo para que por ahí lo podemos aplicar acá, en Moscú. El tipo dice, no, pero miren, esto pasa así. Entonces empieza a contraponerse al propio sistema. Por eso se tiene que escapar de Rusia y termina haciendo el desarrollo en Alemania, en la Bauhaus. En ese sentido, ves que cada vez es un punto que te va habilitando otro. Entonces es apasionante. Pero ves que yo lo hablo no como un historiador, sino como alguien que desarrolla el lenguaje y empieza a darle sentido y contenido a por qué este tipo tomó el pincel y jugó un rol y después fue a otro cumpliendo otra función. ¿Entendés? Entonces empiezan a haber, suponete, juegos de automatismo, porque no es que vamos a hacernos los locos. Ese automatismo estaba para ver cómo vos cumplías la función cuando en música vos te pones a improvisar. Bueno, ahí estarías jugando a veces en forma automática, en forma sin pensar. Te pones a disposición del público y vos vas a estar en cierta medida en un diálogo en función de eso, con tu instrumento.
Entonces, ves que ese proceso, que es tan difícil de sistematizarlo, es imposible casi, te pueden enseñar a dónde partís, a dónde vamos, pero el cómo, El trayecto. el trayecto ese lo vas a poner vos y va a estar también en función de lo que vos dialogues con tu instrumento. Profesor, ¿Está? nos tenemos que ir por hoy. Bueno, te cierro entonces con este concepto. Ves que ese proceso de ese ismo que se generó está relacionado directamente a una necesidad, no a una búsqueda de lo nuevo, sino a una búsqueda de poder conectarte con ese pasado, o sea, con tu propia memoria, que por distintas circunstancias eso se perdió. Y vos lo que estás buscando es esa conexión. Cuando queda solamente en un proceso, ves, de ismos, como diría Quinquela, bien, nos quedamos en un planteo estereotipado, que están copiando el gesto, pero no la necesidad. Y en función de eso, ves, un personaje como este, tan interesante como Kandinsky, puede estar más relacionado también con nuestras culturas originarias, de ir y empezar a entender, ves, cuál era el proceso natural de esa cultura y tratar de entenderlo, no de desmantelarlo. Así Bien. que bueno, ahí estamos. ¿Ves Terminó que la clase de hoy. Puede seguir, Terminó la clase de puede hoy. seguir, así que Gracias, no, Andrés. al contrario. Hasta la próxima.